Gracias, Señor, te damos porque podemos estar reunidos para escuchar tu palabra. Señor, te pido para que, Señor, a través del Espíritu, Señor, me puedas dar palabras para seguir predicando este salmo. Padre, te pido que ores en mi boca, pero también en mi corazón, Señor, que pueda ser el primero en aprender y en aplicar estas cosas que se van a estar mencionando, Padre. Te ruego por mis hermanos también para que puedan tener un oído dispuesto, Señor, y una voluntad también sometida a tu Escritura. Padre, este tema de la valentía escritural de la que nos habla acá el salmista es de suma relevancia para nuestras vidas, Padre, y ya lo hemos visto el domingo pasado y hoy lo vamos a seguir viendo más en profundidad, qué tan trascendente es que seamos valientes, pero que tengamos ese coraje, esa valentía, ese valor desde la Escritura, Padre, no lo que el mundo piensa que es valor, Padre. Te rogamos para que aún en mi salud me permitas terminar esta predicación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como dije, vamos a ir al Salmo 119, la sección del 41 al 48. Y la verdad que fue muy lindo lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Hay mucho por todavía ir masticando, ir aprendiendo e ir aplicando también en cuanto a este pasaje. Veíamos ahí la idea central de este texto era que vamos a ver la verdadera valentía escritural en este pasaje, pero la verdadera valentía escritural de este hombre comprometido con la palabra. Y claramente nosotros también tenemos que ser esos hombres, esas mujeres comprometidas con la palabra del Señor. Y el título que poníamos a esta sección era El creyente y su valiente compromiso con la palabra. Claro, porque no es valentía porque sí nomás. Es un compromiso con el que hay que ser valiente para sostenerlo. Como hemos visto, ¿no? Va a haber opresión, va a haber perseguidores, va a haber diferentes momentos en la dinámica de la vida en los cuales vamos a necesitar y requerir de esta valentía por todavía mantener fiel el compromiso a la palabra del Señor. Y entonces ahí veíamos, ¿no? Como la pregunta a responder era ¿qué necesita el creyente? ¿Qué necesitamos para tener esa valentía bíblica? Y bueno, al principio decíamos que esta valentía, esta firmeza que tenemos que tener en este compromiso con la Escritura, no se trata de llevarse como un toro, ¿no? Todo por delante sin que te importe nada, ¿no? No se trata de prepotencia, de soberbia, de orgullo, de altanería, que el hombre puede bien festejar muchas veces esas cosas. No se trata acá de decir, bueno, te dije lo que te tenía que decir como te lo dije porque soy así. No, eso es no querer reconocer el pecado que hay todavía en nuestras palabras, incluso para esa supuesta valentía, y no dejar que el Señor obre en esa docilidad en el corazón. Si vos te pones a pensar, un hombre que fue muy valiente a lo largo de su vida fue Moisés, ¿no? Este gran profeta que el Señor usó a lo largo de la historia de Israel, ahí cuando fue liberado, cuando caminó en el desierto y aún justo antes de entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué se dice de él, no? Es el hombre más manso del mundo, se decía en ese momento, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Este hombre era valiente, pero a su vez era manso. Y sí, porque tiene que ver con eso, ¿no? Como dijimos, no tiene que ver con inclinaciones o características que el mundo podría dar. La verdadera firmeza de la que habla este pasaje se refiere a una convicción anclada en las Escrituras, habíamos dicho, y en el reconocimiento incluso de mi propia fragilidad, pero a su vez también en una confianza plena en que dependemos de Dios para obtener esa valentía, ¿no? Es de Él y de su palabra en quien dependo. No tenía nada que ver con la autodependencia, con la autosuficiencia que muchas veces pretendemos tener, pero no la tenemos, ¿no? Es una mezcla, esta mezcla decíamos, ¿no? De determinación, sí, en hacer lo que tengo que hacer, pero en dependencia también en aquella determinación para lo que hacemos.
Determinación para pararnos y anclarnos firmemente en la Escritura, pero dependencia, reconociendo que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos siempre del Señor para mantener firme nuestro compromiso, sabiendo que Él siempre es el que nos sostiene. Entonces, ¿qué necesitábamos para esa valentía bíblica? Bueno, en primer lugar, veíamos, ¿no? Reconocer nuestra propia miseria. Ahí el versículo 41 va a decir: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El hecho de que el Señor tenga que extender misericordia, eso significa que hay un miserable en el cual ver esa miseria y explayarse en misericordia. Y ahí en el original, la palabra misericordia en realidad está en plural. Sería: vengan a mí tus misericordias. Claro, porque lo que el salmista está diciendo, poné una misericordia sobre otra. O sea, que no se acabe nunca esto. Que ese amor fuerte, leal, constante, bondadoso, cariñoso, no haya un día en el que no pueda experimentar esto. Porque cada día de mi vida soy miserable y necesito misericordia arriba de otra misericordia, ¿no? Y ahora uno podría pensar, ¿no? Pero bueno, yo soy un creyente, no me tendría por qué sentir en esta situación, no debería tener esos pensamientos de miseria. Y claro que sí, claro que lo tendríamos que tener, porque fuimos expuestos a la verdad de la palabra. Mirá lo que dice ahí el segundo renglón del versículo 41. Conforme a tu dicho. Venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho. Si fuiste expuesto a la verdad del Señor y la aceptás y la crees en tu corazón, vas a saber que sos un miserable. De hecho, el que piensa que no es miserable es porque nunca estuvo expuesto a la verdad escritural. Porque él sigue pensando lo que en su propio corazón, en su propia mente y el mundo y Satanás, ¿no? Formulan en su vida. Yo no soy miserable, yo soy bueno, ¿no? Y está bien lo que soy. Pero este pasaje justamente te está diciendo: somos miserables. Mirá, este hombre claramente es un hijo de Dios el que lo está diciendo, ¿no? Soy miserable. Todavía hay miseria en mi vida y necesito de esa misericordia de mi Salvador. Pero incluso, fíjate, ¿no? Ahí Pablo, ¿no? Te va a decir: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, ya no soporto más vivir en este estado corrupto de miseria, a pesar de que sí, Dios, te amo, y te amo con un amor imperfecto, tal vez. Mi amor no es como tu misericordia, no es un amor constante, es un amor que tambalea, que a veces viene, a veces se va, pero te amo, Señor. Pero igualmente hay miseria en mi vida, y esa miseria es de la cual quiero ser librado. Eso es lo que está diciendo el apóstol en ese momento, y sabe que va a ser librado solo en el día de la glorificación. Entonces este hombre, para formar este carácter valiente en su vida, necesita primeramente reconocer que no lo es en absoluto, ¿no? Reconocer que es un miserable y que necesita de ese Dios que voluntariamente y en amor nos extiende su misericordia. Pasamos unos minutos ahí explicando un poco más, profundizando lo que es la misericordia también, ¿no? Pero sin duda este hombre, si puede levantarse frente a personas de renombre y dar testimonio de su fe, es porque primero se humilló y se inclinó en pidiendo misericordia ante el Señor, ¿no? En segundo lugar, veíamos que lo que se requiere para esta valentía bíblica es confiar en la Escritura. Ahí veíamos en el versículo 42: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Veíamos ahí también que no se trata de la capacidad humana para pararse frente a personas y defender nuestra fe. No se trata incluso de lo que somos nosotros, no se trata de un porte, de nuestra oratoria, de si nos trabamos o no para poder hablar. Se trata de que esta persona confía en la Escritura, confía en que esto es verdad y listo, punto.
No necesita nada más que la verdad esta persona para que pueda recibir el Evangelio. Entonces se para justamente anclado, firme ahí en la Escritura y nada más. No confía en nada en lo que tenga que ver con sí misma, sino en lo que Dios ya dio, que fue su palabra. En tercer lugar, veíamos que el requerimiento necesario para esta valentía escritural es obedecer la Escritura justamente. Y ahí dice, ¿no? La palabra guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Este hombre está diciendo, voy a guardar tu verdad, la voy a proteger como si fuese un tesoro y lo voy a hacer con esfuerzo cada día de mi vida. O sea, cada punto, cada segundo de mi vida voy a pasar en esfuerzo, en diligencia para guardar la palabra. ¿Y esto cuánto lo va a hacer? Bueno, toda la vida y aún más allá también. Va a estar siempre expuesto a la verdad y la va a guardar como si fuera un tesoro en su corazón. Y acá hablábamos, ¿no? Justamente que tal vez esa falta de valentía que podamos ver en nuestra vida, esa falta de estar firme ante situaciones que lo requieran, no sea porque no reconocimos nuestra miseria. Tal vez lo hicimos, tal vez de una manera media superficial, pero lo hicimos. Tal vez no porque no confiemos en la Escritura. Confiamos y creemos y sabemos que eso es correcto y es la verdad. Pero tal vez es porque no nos estamos sometiendo en obediencia a la Escritura, que no tenemos esa valentía. Y claro que a fin de cuentas es el pecado lo que nos va a sacar, ¿no? Esa valentía. Es el pecado el que no nos va a dejar reconocer nuestra miseria. Es el pecado el que no nos va a dejar confiar en la palabra de Dios. De hecho, cuando estamos pecando no estamos creyendo en la Escritura, no estamos creyendo en Dios, en que lo que estamos haciendo está mal o en lo que estamos haciendo va a tener consecuencias y consecuencias eternas. A veces eso se trata solamente de la falta de valentía, una falta a la obediencia de la palabra. Y hoy vamos a seguir en este tema, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Necesitamos reconocer nuestra miseria, necesitamos confiar en la palabra, necesitamos obedecer a la palabra. Y en cuarto lugar, para esa valentía necesitamos estar dedicados a la Escritura. Necesitamos estar dedicados a la Escritura. Versículo 45 va a decir, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así como la respuesta frente a los opositores no viene de la capacidad humana, de una buena oratoria, de un porte, de tener un carácter imponente, de un hablar distinguido o cualquier otra cualidad que valore este mundo, tampoco por esas características va a ser disfrutada la libertad. Esta es la libertad que el bienaventurado disfruta, es por andar y buscar la palabra de Dios constantemente en su caminar diario. Esta es la libertad que ofrece la Escritura, es solo la Escritura y es solo en un buscar constante a Dios en la Escritura, en su caminar diario. Ahora, esta libertad de la que está hablando acá el salmista no se trata de una anarquía, obviamente. No se trata de, bueno, ahora sí, yo voy a hacer lo que se me antoje, porque confío en el Señor, porque guardo su palabra, porque soy miserable. Entonces, al tener todos esos componentes en mi vida, puedo ir por la vida haciendo lo que yo quiera, tener una vida totalmente libertina, sin medir consecuencias, y soy un valiente por hacer eso. No. No es hacer lo que se te antoja, esa libertad de la que está hablando este hombre, sino justamente es una libertad que corresponde a lo que Dios quiere hacer dentro de nuestro corazón, dentro nuestro, y lo quiere hacer desde dentro. Mira, pongámonos en contexto, ¿no? Este hombre está siendo oprimido de sus adversarios, está siendo agobiado, está siendo, como dice la palabra en el original, ¿no? Está siendo estrechado por estos hombres que lo quieren ver totalmente consumido y opacado. Entonces vos decís, ¿puede este hombre ahora estar en libertad? Si nos remitiríamos únicamente a lo exterior, no, o sea, no está en libertad. No tiene libertad de ningún ámbito, de ningún ángulo este hombre
desde afuera. Pero este hombre no se siente así, no se siente acorralado, no se ve aprisionado por estos avergonzadores que veíamos en los primeros versículos. Pero este hombre no se va a ver así siempre y cuando él mantenga firme su compromiso con la Escritura. Y como él mantiene este compromiso de confiar en la Escritura, de obedecer a la Escritura, él puede experimentar esta libertad. Ahora, esta libertad, ¿no?, como te decía, tiene que ver con ser libre de agradar al hombre. Esa es la libertad que experimenta este salmista. Este salmista experimenta la libertad de no tener que agradar a nadie en esta vida. Esa libertad de estar intimidado por personas. Aún la libertad del propio corazón, de su propia miseria, de su propio pecado. ¿Y por qué? Porque ya confesó en el primer versículo que ya era un miserable, ya lo reconoció. Entonces él está libre de todas esas cosas. Él está libre de esos pecados, él está libre de esas luchas, porque ha confiado en la palabra. Este hombre no se siente atado por estas cosas que le quieren causar oprobio, porque las deja en las manos del Señor, porque él solo se planta en la Escritura. Podríamos decirlo así, ¿no? Ya que este hombre decidió voluntariamente ponerse en esclavitud, en servicio de la palabra, puede disfrutar de libertad en todo lo demás. Si uno quiere experimentar esa misma libertad que este salmista, tiene que ponerse bajo esclavitud voluntariamente de la palabra. Y al contrario, si no se somete, si no se pone bajo la obediencia de la palabra, sería esclavo de todo lo demás. Y es así en nuestra vida, hermanos. Cuando no obedecemos, cuando no estamos reflejando ese sometimiento obediente a la Escritura y voluntario, estamos siendo esclavos de todo lo demás, en nuestra carne, en nuestros pecados, de todo lo que nos ofrece este mundo. Ahí es cuando llega la victimización también, incluso en momentos de, no de persecución, pero tal vez de lamento, de angustia en esta vida. Esta es la verdadera libertad que trae la palabra y que quiere obrar la palabra en nuestra vida. Y ahí nomás el hombre da la razón de andar en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Esta es la razón por la cual él va a andar libre, porque busqué tus mandamientos. Esta palabra buscar es frecuentar algo. Es como que estás persiguiendo algo. Ahora, no solo que este hombre no se siente oprimido por la persecución, este hombre no se siente oprimido por la persecución porque él está persiguiendo algo. Él está en persecución de la Escritura. Y tiene por implicación también, ¿no?, esta palabra buscar, ¿no?, o busqué tus mandamientos, el hecho de escudriñar, de investigar, de estudiar, de tener una relación, de considerar, ¿no?, de pensar y de procesar seriamente incluso la información que se está dando, ¿no?, y que se haga por un tiempo prolongado, no es algo así nomás, ¿no? Es como cuando vos estás buscando algo y realmente deseás encontrarlo. No lo vas a buscar así nomás. ¿Qué vas a hacer? Vas a invertir tiempo, vas a incluso tus recursos invertir en esta búsqueda. Entonces todo lo que conllevan estos términos lo podríamos resumir en esto, ¿no? Es vivir pendiente de la Escritura. Esta búsqueda va a conllevar tiempo, recursos de diferentes tipos. Lo que hizo este hombre, entonces, podríamos decir, fue someter todo su tiempo y todos sus recursos en esta búsqueda. Y esto lo hizo toda su vida, ¿no? Buscar la palabra de esta forma es lo que nos va a dar la verdadera libertad. Y esta libertad de la que el salmista está hablando, ¿no? Vamos a andar en libertad siempre y cuando estemos buscando de esta manera la palabra. Cuando dispongamos nuestros recursos, nuestro tiempo, absolutamente todo en esta búsqueda, y que sea una búsqueda seria, obviamente. Como les digo, cuando realmente estás buscando algo que vos considerás un tesoro, no lo vas a buscar así nomás. Me ponía a pensar, ¿no? Muchas veces cuando se pierden personas, por ejemplo, ¿no? Vos no es que le mandás un mensaje, le preguntás, ¿dónde estás? No sé dónde estás. No queda ahí. Es lo primero que haces tal vez. Pero después vas a la policía, le preguntás a tu vecino, disponés de tiempo, disponés de recursos, de dinero, de todo, de toda tu mente está ahí metida en encontrar a esta persona que amás.
y te puede llevar años esa búsqueda. Bueno, imagínate todo eso en la búsqueda de la palabra del Señor. Es un tiempo invertido, es una vida invertida en esa búsqueda. Vas a poner toda tu fuerza, todos tus recursos, todo tu tiempo en esta búsqueda. Y si no lo haces, no vas a tener el privilegio de disfrutar esta libertad que habla el salmista. Ahora, ¿cómo sabemos, no, que este hombre buscó la palabra del Señor? ¿Cómo sabemos que este hombre estaba de esta manera, así, tan dispuesto, ¿no?, a buscar de la Escritura? Bueno, leamos de nuevo, ¿no?, el pasaje medio salteado. Versículo 41. Al final dice, conforme a tu dicho. Versículo 42. En tu palabra he confiado. Versículo 43. Porque en tus juicios espero. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre para siempre. Este hombre no pudo haber reconocido nunca su miseria, no pudo haber nunca entendido de dónde proviene la salvación si no escudriñaba los dichos del Señor, conformes a tu dicho, dice el primer versículo, el versículo 41. Él no pudo haber confiado jamás en la palabra de Dios si él no estudiaba la palabra de Dios y sabía en qué Dios tenía que confiar, ¿no? Si no conocía al Dios en quien tenía que confiar, no había nadie en quien confiar. Él no podía anclar su confianza en ese Dios, en esa palabra, si él no la estudiaba, si no la buscaba arduamente. ¿Por qué este hombre confió y esperó en los juicios de Dios? Porque pasó tanto tiempo con la palabra que no encontró algo mejor que eso. No hay algo mejor en lo que esperar que en los juicios, en las evaluaciones mismas del Señor que hace en nuestro propio corazón. Entonces él está confiado en la palabra porque agotó todo su tiempo en esa verdad. ¿Por qué él estaba tan exhaustivamente preocupado, ¿no?, y comprometido en guardar para siempre y eternamente la ley del Señor? Porque estudió la palabra y se dio cuenta que es en lo único que vale la pena invertir la vida, en buscar la palabra del Señor, porque es ahí donde iba a encontrar el carácter de Dios, de ese Dios consolador que lo iba a ayudar a levantarse valiente en esos momentos. Vos te das cuenta en estos versículos que no es algo así nomás que este hombre hizo. No fue una lectura rápida, no fue leer el proverbio del día únicamente. Fue leerlo, memorizarlo, pasar tiempo, saturar su oído, su mente con la palabra del Señor todo el tiempo. Y no solo saturarlo, sino masticarlo, o sea, degustarlo, saborear todo esto. Lo consideró, como decíamos, ¿no? O sea, pensó seriamente en esto. Se detuvo a examinar la Escritura. Se detuvo a meditar en ella. Ahora, es ese tipo de búsqueda que al final de cuentas permitió que este hombre reconozca su miseria, que a fin de cuentas pueda confiar en esto. Esto es confiable, dijo, al final de su estudio, podríamos decir, ¿no? Esto es obedecible, digamos. Se tiene que obedecer esto, por su estudio también, ¿no? Por pasar tiempo con la Escritura. No hay otra cosa que hacer ahora. O sea, ya lo estudié, listo. ¿Qué más quiero hacer? Bueno, obedecer. Eso es lo que tengo que hacer. Pero este hombre dedicó tiempo, dedicó su vida a la Escritura. Y es esa la única manera, hermanos, en la que vamos a poder disfrutar de la libertad. De la libertad, como les decía, de pararnos frente al Señor porque le tememos, pero también pararnos sin temor delante del hombre, porque no hay nada de lo cual el hombre se pueda agarrar en nuestra vida. Y esto también nos lleva hasta este punto a considerar nuestra vida incluso de integridad. Todos estos puntos, eso es lo que conllevan. Cuando vos reconocés tus miserias, vamos a decirlo así, cuando rendís cuenta y confesás tu pecado, ¿no? Cuando confías en la palabra de Dios, cuando confías que la palabra te puede santificar y puede quitar ese pecado,
Cuando vos estás obedeciendo a la palabra del Señor, luchando contra tu pecado y usando los medios de gracia de Dios, es ahí donde se disfruta la verdadera libertad. Ahora, la pregunta obvia, ¿no?, que tenemos que hacer en este punto. ¿Estás disfrutando de esa libertad? ¿La estamos disfrutando realmente, hermanos, en todo su esplendor? Fíjate que te lo resumo en esto, ¿no? La libertad bíblica es someterse al amo correcto. No es quedar libre a la deriva. Salgo de la esclavitud de este amo horrendo que tengo, que es mi pecado. Pero ahora no vago libre por el mundo. No. Me someto a este amo piadoso, misericordioso, y lo obedezco. Y ahí es donde experimentás la verdadera libertad. La libertad bíblica, hermanos, recuerden, es someterse al amo correcto. Y otra pregunta, ¿no?, que podemos hacernos, ¿no?, por implicación en todo esto. ¿A cuál amo te estás sometiendo en este último tiempo? Hay una realidad, ¿no? En realidad, justo hoy Patri mencionaba ese versículo. No podés servir a dos amos. O sea, o vas a servir a uno y menospreciás al otro, o amás al otro y menospreciás a uno. Pero no te tenés que poner a pensar como que, no tengo que hacer esto, no puedo vivir esta doble vida. No, porque el pasaje no te está diciendo eso, no te está diciendo cuál tenés que obedecer, o no tenés que obedecer a dos amos, o no deberías. No podés. Es un axioma eso, es algo innegable. No se puede servir a dos amos. Es uno solo y listo. Tal vez la pregunta un poquito más profunda sería, ¿no?, ¿a cuál amo hasta ahora estás sirviendo? Si es que no te sometiste ya a Cristo, en esclavitud a Cristo por amor a Él, ¿no? Si no te sometiste a Cristo, estás esclavizado de todo lo demás. En menor o mayor medida, en todos los pecados, en toda tu corrupción, en toda tu depravación, estás esclavizado de todo eso. No sé cuál sea tu pecado puntual. Tal vez sea la mentira, tal vez sea la avaricia, tal vez sea la lujuria, tal vez los vicios, la droga, el alcohol, el juego excesivo, no sé. Pero estás sometido a todo eso, en mayor o menor medida. Si no te sometiste a Cristo, estás sometido a todo lo demás. Pero como creyentes, a veces nos dejamos someter por ese viejo hombre, ¿no?, que está ahí crucificado todavía. Es como que le damos unos minutos más de vida, ¿no? No hacemos que muera más rápido, ¿no?, sino como que le damos algo para que no sienta dolor, ¿no? Y justamente le damos de nuestro tiempo, le damos de nuestros recursos y sometemos toda nuestra vida, ¿no?, aunque sea por instantes, porque el creyente no es que no peca. No es una práctica, no es un patrón en su vida el pecado, pero muchas veces pecamos. Pero eso debe ser un error, ¿no? No la regularidad, porque si no ya no estaríamos hablando de un creyente. Y para el creyente podría preguntar esto: ¿a cuál amo te sometiste este último tiempo que podés reconocer en tu vida, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tenés que abandonar? Si estamos hablando de que este hombre dedicaba todo su tiempo en esa búsqueda, bueno, tal vez estás pecando en no dedicar tu tiempo a lo que tenés que dedicarte. No te digo que tenés que estar las 24 horas leyendo y estudiando la Escritura, pero en los momentos que no lo estás haciendo, ¿es algo trascendente en lo que estás usando tu tiempo? ¿Es algo trascendente en lo que estás usando tus recursos? Tal vez sea hora de dejar el celular, sea hora de dejar las redes sociales para involucrarse más con la Escritura. Tal vez sea hora de solo disfrutar el partido de hoy a la tarde, pero no quedarse viendo el resumen después, si ya lo viste, o todas las polémicas, la rueda de prensa y todos esos programas que hay alrededor de un partido. Ya está, ya se ganó o se perdió, listo. Lo que se hable alrededor, antes o después del partido, no influye nada en el resultado. Entonces, como decía Gabriel al principio, disfrútalo, es bueno de disfrutar de eso,
siempre y cuando no sea desmedido, pero ya está, ¿no? Tal vez tu dinero sea comprarse algo que por ahí es legítimo, pero de repente mira tu biblioteca y decís, ¿cuántos libros cristianos tengo? O que me van a ayudar al estudio de la palabra. ¿Cuántos de esos recursos tengo en mi biblioteca? Y de repente no dejo de comprar cosas insignificantes donde se me va la plata, ¿no? Entonces, ¿a cuál amo nos estamos sometiendo? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos invertiste en la palabra en este último tiempo? En tu vida. ¿Cuánto tiempo de esto? Tal vez vos decís, no, yo soy un creyente de hace 82 años. Bueno, evalúa de estos 82 años que has vivido aparentemente para Cristo. Si no lo has invertido de esta manera, si no hubo esta búsqueda de la piedad del Señor mismo y de su palabra, replantea tu profesión, tu confesión, perdón. Replanteala. Y si, bueno, decís, sí, soy un hijo de Dios, arrepentite igualmente y empezá esa búsqueda necesaria para tener la valentía que el Señor pide que tengamos sus hijos. Entonces, la valentía bíblica requiere reconocer nuestra miseria, requiere confiar en la palabra de Dios. Necesitamos obedecer a la palabra también, pero también necesitamos estar dedicados a la palabra, ¿no? Y en quinto lugar, lo que necesitamos fervientemente con todo nuestro corazón, alma, cuerpo y fuerzas es amar la Escritura. Necesitamos amar la Escritura para esa valentía. Versículo 46 y 48 dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces, amar la Escritura es una de las características que debemos forjar en nuestra vida. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Este es un ejemplo de la libertad mencionada anteriormente. O sea, poder tener esa audacia, poder tener esa capacidad de hablar libremente del Señor, de la palabra, del Evangelio, de presentar defensa doctrinalmente, bíblicamente, apologéticamente, de su gran palabra, ¿no?, ante estos reyes o ante cualquier otro grande hombre, muestra una verdadera libertad escritural. Y Spurgeon lo dice así, ¿no? Esto es parte de su libertad. Está libre del temor de los más grandes, orgullosos y tiránicos de los hombres. O sea, esta valentía no quiere decir que vos andás por la vida y decís lo que querés de la palabra de Dios. Total, a mí nadie me va a hacer daño. No, sí, porque lo que tenemos que esperar es que incluso nos maten. Pero este hombre está libre igualmente. Acordate el contexto de este hombre el cual está escribiendo. Hay avergonzadores, ¿no? Estos reyes mismos son sus avergonzadores, lo quieren tener cabizbajo, lo quieren avergonzar, quiere que sea humillado este hombre. Pero este hombre no se siente así, no experimenta esto en su corazón, porque sabe a quién le debe esa honra y ese temor, y no es a los hombres, es a Dios mismo. Mirá, acompáñame a ese pasaje, ¿no?, en Mateo 10, versículo 16 al 20. Mateo 10, versículo 16 al 20. El Señor mismo acá nos está dando la pauta, le está dando esta información certera a sus discípulos y por extensión a todos los que vamos a creer en Él, ¿no? De que es muy posible de que por amar a Cristo, su Evangelio y ser firmes en su palabra, tal vez tengamos la oportunidad en algún momento de pararnos frente a alguien en eminencia en el gobierno o donde sea, ¿no? Pero alguien que ocupe un lugar de jerarquía, ¿no?, en la sociedad. Y ellos tenían que estar preparados para esto, ¿no?
Ahí el versículo 16 de Mateo 10 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Y qué dice ahí? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregues, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y es tremendo este pasaje, ¿no? El Señor ya está determinando, miren, yo los mando como simples ovejas, tiernas, mansas, y soy consciente de que lo estoy haciendo y ustedes tienen que ser conscientes. No los estoy mandando a otro rebaño de ovejas o de ovejas negras o de cabras. No, los estoy mandando donde están los lobos, les está diciendo. Pero ustedes no se preocupen, porque ustedes se tienen que afirmar en la Escritura. Ahí cuando, mirá, dice, mas cuando os entreguen en el versículo 19, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Ahí no te está diciendo que, bueno, de repente te presentaste ante estas personas y va a bajar una luz que te va a iluminar y de repente empezó a hablar cosas que ni él sabía, ¿no? Si eran verdad o no. Pero bueno, esa fue el obrar de Dios. No se refiere a eso. Se refiere a que ustedes dedíquense a la palabra. Amen la palabra del Señor. Inviertan su vida en escudriñar, en discernir la Escritura, en sacar el correcto mensaje que tiene cada pasaje, cada párrafo, cada estrofa de los salmos, cada narrativa. Ustedes lo tienen que hacer. Eso es verdad, no va a ser algo místico, no va a ser algo sobrenatural, digamos, ¿no? Pero cuando estén en ese momento, no confíen en eso. No confíen en su capacidad. Confíen que el Espíritu les va a dar palabras. ¿Y qué palabras le va a dar al Espíritu? Las que ya están en su mente. No va a agregar otras palabras que jamás cruzaron por su cabeza. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Y el Padre qué habla? Habla verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra. ¿Y dónde está la palabra? La tenemos acá. ¿Y cómo hacemos para que esto llegue a nuestra mente y a nuestro corazón? Dedicados a la Escritura, dedicados a la palabra. A veces puede ser, sí, que en tu corazón tengas que reconocer esa miseria de no haber dedicado tiempo a la palabra de Dios y por eso hoy no sos valiente cuando se requiere la defensa de tu fe, cuando se requiere la defensa del Evangelio. Y por eso no tenés palabras. El Espíritu no puede, no le diste ninguna caja al Espíritu para que de ahí saque palabras. No, está vacía esa caja. No puede hacer. El Espíritu va a obrar a través de nuestra obediencia en amar y dedicar tiempo a la Escritura. Pero en sí también fíjate, ¿no? Lo misericordioso, ¿no? de este pasaje, ¿no? Que muestra el Señor, ¿no? Porque dice en el versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor te dice, te voy a llevar en medio de manada de lobos, pero para que seas testimonio de quién es tu pastor, y aún así ellos se puedan convertir. Dales testimonio fiel, y ellos se puedan convertir de ser lobos a ser ovejas, ¿no? De estar muertos a estar vivos. Aún en eso, ¿no? Tenemos que forjar esta valentía, ¿no? Pensando que esa valentía el Señor la va a usar para salvación de almas, de otras personas que no podría llegar de otra manera el Evangelio a esas personas. Yo no sé dónde o frente a quién te mande estar el Señor el día de mañana, pero sin duda, para dar un testimonio fiel de quién es Él,
de lo que es su evangelio, de la verdad misma escritural, necesitas valentía. Necesitas forjar valentía. Y eso lo vas a forjar amando la palabra del Señor. Hay un hombre que se llamó William Tyndale. Fue el primero en traducir la Biblia desde los idiomas originales al inglés. Y por esta misma causa él fue estrangulado y después lo quemaron. Pero antes de ser ejecutado, él gritó: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Pero incluso antes de eso, ¿no? Cuando él tuvo que debatir con autoridades de la Iglesia Católica y autoridades del reino también, en un momento le dice lo siguiente a uno de los que se oponían, ¿no? a lo que él estaba haciendo. Dice: si Dios me concede vida, haré que un muchacho que ara la tierra sepa más de las Escrituras que tú. Y luego de eso lo matan, ¿no? Pero fíjate la valentía de este hombre. Este hombre no se puso como hobby a traducir la Escritura. O sea, si más o menos entienden y hemos sido expuestos, ¿no? a los informes que han dado, por ejemplo, este traductor del que hablaba Gabriel, todo el trabajo arduo que lleva eso, no lo vas a hacer por hobby, pero ni loco. O sea, te llevaría toda la vida. Este hombre tampoco lo hizo por hobby. Este hombre lo hizo porque amaba la palabra de Dios, porque obedeció la palabra de Dios, porque se dedicó su vida entera. Y todo eso lo pudo hacer porque confió también en la palabra de Dios y entendía que la Escritura podía hacer a ese campesino, a ese muchacho que araba la tierra, podía salvarlo. Estas personas que dieron su vida incluso por la Escritura, incluso en una traducción que estaba prohibida en ese momento, amaron la palabra de Dios y sabían que era lo único que podía salvar a las personas y confiaban en que era suficiente para salvar y santificar. O sea, es tal el amor a la palabra de Dios en vos que estarías dispuesto a dar tu vida. El hecho de presentarnos ante reyes, gobernantes o quien sea, en realidad no lo tenés que tomar como un logro. Tenés que tomarlo como que puede ser que por lo que diga sean mis últimos días de vida. Y necesitas valentía para eso. Tal vez no en nuestro país, pero sin duda hay varios países hoy en día donde quiere ser silenciada la palabra del Señor. Tal vez seas vos uno de los que tenga que ir a esos lugares a dar testimonio fiel en medio de lobos, para dar testimonio que haya salvación en ese lugar. Aunque no veas el fruto, como muchas personas no lo han visto, pero ha dejado su obediencia a la Escritura un fruto innegable y trascendente, ¿no? El pasaje sigue y dice: y me regocijaré en tus mandamientos. Y me regocijaré. El hecho de que Él establezca esto mismo y use estas palabras en esta declaración, y muestra que regocijarse en la palabra de Dios, como ya lo habíamos visto, ¿no? No es algo que le pasa al creyente. Es una elección. Es una cuestión de voluntad. El salmista no espera a que un sentimiento de regocijo se vaya a apoderar de él. Él decide voluntariamente que los mandamientos sean su regocijo. Y todo esto, mirá, ¿no? En un contexto de estar siendo acorralado por impíos que quieren su caída porque ama la ley de Dios. Vos podrías decir: quiero buscar mi regocijo en que me dejen de molestar estos hombres, en que todo a mi alrededor cambie. Pero este hombre está diciendo: me voy a regocijar aún todavía y más en tus mandamientos. Este es mi regocijo, este es mi gozo. No que los demás detractores desaparezcan, porque pueden desaparecer y van a volver otros, porque eso es lo que nos promete la Escritura, que siempre vamos a sufrir a manos del impío, sea verbal o físicamente. Y mirá, ¿no? Después en todo este contexto también, él podría decir: bueno, ya está, ya es mucho para mí. Hasta este punto puedo obedecer, puedo confiar,
puedo reconocer mi miseria, puedo extenderme en dedicarme a la escritura, pero ya hasta acá llegué, no puedo más. O sea, me retracto y listo, me doy la vuelta. Pero no solo que este hombre se va a retractar, no se va a retractar, perdón, sino que, y no va a renegar de la escritura, no va a decir, al final Dios, yo elijo vivir en armonía con lo que vos decís en tu palabra, y esto es lo que recibo, persecución, que me quieran avergonzar, que se burlen. Nada de eso. Al contrario, no queda en un estado neutro, sino que decide regocijarse en la palabra de Dios. Esa palabra que le está trayendo problemas, que le está trayendo persecución, él decide que eso sea la fuente de su gozo. Y eso es lo que tenemos que pensar, que tener en mente a la hora de decir, amo la palabra de Dios. No importa la situación, no importa quién venga, delante de quién, amo la palabra y voy a dar mi vida por la palabra. Y no solo voy a amar la palabra, me voy a gozar. Va a ser la fuente de lo cual yo quiera ir todos los días a relacionarme para tener este momento de felicidad, digamos, de gozo y mantenerlo en mi mente. Fíjate ahí en el versículo 44, este hombre va a decir, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y en los versículos que le siguen a eso y en los que estamos ahora, va a enumerar al menos 3 cosas que provienen de esa obediencia. En primer lugar, ya lo vimos, la libertad. En segundo lugar, la confianza. Porque ahí cuando dice, ¿no?, en el versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, dice. No me avergonzaré, porque estaba confiado en que era lo que tenía que hacer. O sea, no había por qué sentir vergüenza, no hay por qué sentir pavor de los hombres. Prefiero temerle a Dios, que puede destruir mi alma. En cambio, el hombre, ¿qué puede hacer? Destruir mi cuerpo. Pero el Señor un día lo va a levantar de nuevo, lo va a glorificar. Pero Él sí puede destruir mi alma si temo más a los hombres que a Dios. Y en tercer lugar, lo que vemos ahí, ¿no?, que esas cosas, ¿no?, que provienen, esos privilegios que provienen de esa obediencia, es el regocijo. Es el mismo regocijo. Porque a pesar de que no es algo que le sucede, sino que lo busca, este hombre busca el regocijo en la palabra, pero lo encuentra. Lo encuentra también. No es algo que el Señor no le va a dar. Y estas son las bendiciones de una vida obediente. Y prestad atención, ¿no? Son bendiciones. No que somos, por nuestra obediencia, remunerados o pagados. Por eso no es que nos merecemos estas cosas. Bueno, yo ya hice mi parte, ahora Dios me pagó y esto es lo que me merecía. No, no es meritocracia esto. Vos tenés que obedecer porque tenés que obedecer, porque el Señor demandó que sean muy guardados sus mandamientos. Pero Él en su gracia decide darnos esta libertad, que experimentemos esta confianza y aún este regocijo. Son simplemente cosas disfrutadas por aquellos que guardan su ley continuamente. Y ahí sigue, ¿no?, el pasaje y dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La razón por la cual este hombre se regocija en la ley de Dios, la razón por la cual él no se avergüenza delante de estos hombres, es porque ama la palabra de Dios. Cuando uno ama la palabra de Dios, no hay manera en la que nos podamos tambalear. Si estamos buscando realmente al Señor y amando la palabra, es esto lo que se espera, ¿no? Que nos levantemos y estemos firmes cada día de nuestra vida, ¿no?, en este compromiso, y delante de las personas también lo podamos mantener, ¿no? Y fíjate que este último punto justo habla del amor, ¿no? Porque vos podés reconocer tu miseria, eso lo podés hacer. Podés confiar en esto porque sabes que es la verdad
Y bueno, esto es la verdad y bueno, hay que confiar en esto, en lo que se dice, ¿no? Podés obedecer porque se te dice, bueno, no matarás, bueno, no voy a matar a nadie, listo. Podés incluso buscar la escritura, pero el punto de que tengas que amar la palabra, eso requiere que todos los demás puntos no lo hagas con frialdad, no lo hagas automáticamente, sino que tu corazón esté puesto ahí. Acordate, amarás al Señor con todas tus fuerzas, tu mente, con tu voluntad, pero con todo tu corazón. Eso trata el Señor ahora, ¿no? Que haya un corazón dispuesto, que todo el ser esté dispuesto en esta búsqueda, en esta confianza, en esta obediencia. Y este hombre ama la palabra de Dios. Y sigue ahí el pasaje, ¿no? Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Ahí cuando vos ves el término alzaré a sí mismo mis manos, el hecho de alzar las manos pueden ser varias connotaciones, varios significados. Por ejemplo, cuando alguien dice voy a levantar mi mano, o se pide que alguien levante las manos, es levantarse contra otro para ir a matarlo, ¿no? Pero claramente este no es el sentido acá. Levantar las manos también puede ser una expresión de adoración también, ¿no? Y podría ser acá que esté usando este término. Pero fíjate, este hombre, si vos decís adoración, no va a poner el libro ahí en la mesa, se va a arrodillar y adorar un libro. La expresión esta de alzaré mis manos a tus mandamientos, fíjate el contexto, ¿no? ¿Qué es lo primero que pide este hombre? Misericordia. Tanto el hecho de pedir misericordia como alzaré a sí mismo mis manos, te está dando la imagen de un mendigo que está estirando su mano porque desea recibir algo, no porque está adorando algo. Desea recibir eso que tanto anhela y que tanto necesita. Es este mendigo, ¿no?, que espera recibir esto. Está desesperado incluso por obtenerlo. Por eso él mismo extiende las manos. No espera solamente que le llega, ¿no? Podés verlo, ¿no?, como un bebé que extiende los brazos hacia sus padres, ¿no? Porque ya quiere ir, ya no quiere estar con este extraño, ya quiere ir con sus padres. Y hasta que vos no le extiendas las manos, él no va a dejar de tenerlas extendidas. Está deseoso que alguno de los padres lo agarre. Es esta la imagen que está dando esto, ¿no? Este hombre va a estar continuamente con los brazos extendidos para recibir tanto esa misericordia como esa iluminación de parte de Dios para entender su palabra y dedicarse a ella. ¿Y por qué puede hacer todo esto? ¿Por qué puede extender su mano todo el tiempo? ¿Por qué puede confiar? ¿Por qué puede dedicar su vida? ¿Por qué puede obedecer? Porque amó la palabra del Señor. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos, esos mandamientos que amé, dice. Si no hay amor a la palabra, no va a haber nada de lo que acabamos de hablar, ni hoy ni el domingo pasado. Ahora, este hombre fue valiente porque amó la palabra de Dios. Y entonces nosotros necesitamos amar la palabra de Dios para poder tener esta valentía escritural. Sin amor a la palabra no se puede buscar, no se puede obedecer, no se puede confiar en ella, y mucho menos reconocer lo que ella expone de nosotros. Entonces, para forjar esa valentía bíblica, se requiere en primer lugar reconocer la miseria en la que estamos y clamar a ese Dios misericordioso. Necesitamos confiar en la palabra del Señor, obedecer la Escritura y dedicarnos a la palabra. Y en último lugar, amar la palabra del Señor. Y déjame decirte para terminar, vos estarás pensando, bueno, esto para forjar valentía en mi vida. Pero mientras yo sea un cristiano fiel, que haga estas cosas y de repente no exprese esta valentía, no pasa nada. O sea, puedo tomarlo o dejarlo a lo que estás diciendo, ¿no? Y déjame decirte que la valentía bíblica no es un lujo que el creyente se puede dar o no.
no es un plus de la vida de piedad. Si nos ponemos a ver en la Biblia muchas, por no decir todas las historias que vemos, hay una parte donde se ve la importancia de la valentía, incluso como una evidencia de salvación. Y cuando esto no se refleja en el carácter que la narrativa o cualquier tipo de literatura en la escritura nos muestra, no es algo para festejar. No es algo para burlarse. Parecía, mira, este fue re cobarde, qué tonto que fue. No, es para advertirnos a nosotros. Porque vas a poder ver lo valioso o lo trágico que fue tener o no tener esa valentía. Por ejemplo, en la vida de Abraham, cuando 2 veces miente en cuanto a su relación con Sara, cuando se va a tierras extranjeras. No lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero trajo consecuencias que hasta el día de hoy están, esas consecuencias, por tener temor del hombre y no confiar en el Señor. La vida de Daniel, por ejemplo, y sus amigos, al no querer contaminarse con la comida del rey. Cuando fueron echados al horno de fuego, cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, toda esa valentía arraigada al amor y a la fidelidad a la Escritura, a los dichos de Dios, a sus juicios y a Dios mismo. Los amigos le dicen a este rey, ¿no? Nuestro Dios nos puede librar de este fueguito que hiciste. Y si Él no nos quiere librar, igualmente tenés que saber que no nos vamos a salir de esta firmeza y de este compromiso con la Escritura. La valentía de Jeremías al no poder callarse, aún sabiendo que no lo iba a escuchar nadie. Ni una sola palabra, ni un convertido. Y esto lo sabía porque Dios mismo se lo había dicho. Pero había un fuego en su interior, dice él, ¿no? O sea, ya me quiero callar porque ya nadie me va a escuchar. Y si me escuchan igual no se van a salvar, si ya me lo dijiste, Señor. Pero había un fuego dentro mío, decía Jeremías, ¿no? Que no me dejaba quedarme callado. La falta de valentía que tuvo Pedro en su momento, cuando negó al Señor 3 veces, ¿no? Y no le quedó más que llorar amargamente en todo ese tiempo. Y esto fue por falta de valentía, por no confiar en el Señor, por no creerle, por no creer incluso a lo que ya le había dicho. ¿Me vas a negar? El Señor, no, ¿cómo te voy a negar? Ni a palo. Y que nunca pase eso, ¿no? No pasó ni un día y ya se había cumplido esa profecía, ¿no? Pero aún la valentía de ese mismo Pedro, luego de que el Señor va transformando y restaurando su vida, ¿no? Él se niega a dejar de hablar del Evangelio, aunque le costó la vida. Y fue muerto y crucificado, al igual que nuestro Señor Jesús, solo que dado vuelta, ¿no? Boca abajo, porque él mismo no creía ser digno de morir, ni siquiera de morir como su Señor. Pablo también nos deja ejemplo de todo esto, ¿no? Las veces que repetidamente se tuvo que presentar ante personas de alta autoridad en la iglesia judía, los gobernantes también, y él no cayó en ningún momento. No frenó su boca de la verdad, como dice, ¿no? Ahí en el versículo 43, en ningún momento la palabra de verdad se quitó de su boca, porque fue un hombre valiente. Y aún así le costó su propia vida. Y mirá lo que le dice, ¿no? A Timoteo. Ya estoy pronto a ser sacrificado, le dice. ¿Eso sabés qué te dice? Que el hombre ya sabía que lo estaban a punto de matar. Pero él sabe que está a punto de morir, no por su edad, aunque ya era un hombre mayor, pero le quedaban tal vez unos años más de vida. Y con esa expresión, ¿sabés lo que te está diciendo? Mira, Timoteo, yo prediqué tanto el evangelio que me quieren matar. Y lo van a hacer, porque no voy a dejar de hablar de esto. E incluso ahí vos ves el compromiso de Pablo de decir, no, me quieren matar. Estoy ahí a punto de que me sacrifiquen, pero voy a ver cómo zafo. Zafar era dejar de hablar del evangelio. Pero aún en su muerte y en esas palabras este hombre te está diciendo, me van a matar, pero no voy a dejar de hablar de esto. No voy a dejar la valentía de lado. Voy a seguir confiando en el Señor, amando la palabra. Voy a seguir dedicando estas horas que me queden, estos días, semanas, a la Escritura, y no me van a mover de ahí.
Me van a tener que matar para hacer eso, para que deje de leer la Biblia, le está diciendo Pablo. ¿Vos y yo estamos dispuestos a eso? Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1, 7 al 8. Fíjate lo que le dice, ¿no? Que no nos dio el Señor un espíritu de cobardía. Ya ese punto ya nos tiene que hacer ruido, ¿no? De lo que estamos hablando. La valentía no es un lujo, porque si tenemos un espíritu, el espíritu de Dios, un espíritu no de cobardía, sino de todo lo contrario, entonces tenemos que luchar por esto. Porque en el mejor de los casos vamos a entristecer el espíritu y en el peor no tenemos el espíritu. Y le sigue diciendo, ¿no?, a Timoteo, ya que no tenés este espíritu de cobardía, sino de poder, no te tenés que avergonzar de dar testimonio de Cristo. Y aún tenés que participar de las aflicciones por amar a Cristo y por amor a Cristo. Y podríamos hablar de momentos de valentía y de falta de ella también en muchos de los hombres que el Señor usó para su gloria. Podríamos pasar un buen rato en eso y ver en estos hombres las marcas que se nos muestran en este mismo salmo. Pero, por otro lado, así como te hablaba y te decía que la valentía no es un lujo, sino incluso una evidencia de ser un hijo de Dios, así también lo es la cobardía para el que no es un hijo de Dios. Y quiero dejarte con este peso, ¿no? Vayamos ahí a Apocalipsis 21. Ya finalizando, no solo Apocalipsis, sino toda la Biblia, te va a decir algo en cuanto a esto. Arranquemos del versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y hasta ahí te muestra, ¿no?, todo el cielo nuevo, la tierra nueva, todo lo que el Señor va a hacer para que sus hijos y los que fueron fieles a Él puedan disfrutar, ¿no?, de su presencia eternamente, de su gloria, ¿no?, de una relación sin ningún tipo de enemigos, ¿no?, el mundo, Satanás, ni nuestro pecado, ¿no?, una relación perfecta. Y el versículo 7, ¿no?, te va a decir justo eso. ¿Quién va a poder disfrutar de todo eso? Bueno, el que venciere. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esas cosas están preparadas para sus santos, para sus fieles, para que aquellos que venzan. Pero mirá lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Viste que no es un lujo la valentía? ¿Viste que el ser cobarde tiene su repercusión eterna? Mirá lo que dice ahí el versículo 8. Los cobardes e incrédulos. Y vos, si lees el versículo, te das cuenta, ¿por qué en vez de usar tantas i, no usó comas y al final nomás usó la i, ¿no? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, porque está relacionando los pecados, está marcando la semejanza de cada uno de ellos. Y acá lo que te está diciendo es que los cobardes son incrédulos.
que los abominables son homicidas, que los fornicarios tienen que ver con la hechicería. Después pueden estudiar esa palabra, no es justamente la brujería de la que uno conoce, ¿no? Que los idólatras son mentirosos, te está diciendo. Pero ¿viste qué pasa si no sos valiente? Si no forjás este carácter en tu vida, no vas al cielo. O sea, no tenés parte con el Señor. Esa es la trascendencia de forjar una valentía en nuestra vida. Ya que el Señor nos dio un espíritu de poder y no de cobardía, tenemos que dar evidencia de nuestra fe a través de esa valentía. Y mirá, por contraste, podés ver que el valiente va a disfrutar esas cosas, ¿no? Porque ahí el versículo 7 dice, el que venciere. Y el versículo 8, ¿con qué empieza? Con un pero. Está contrastando la idea. O sea, el valiente, el que venciere, para vencer tenés que ser valiente. Y si no, sos un cobarde. Sos un incrédulo, te está diciendo. Si vos no estás forjando un carácter valiente en tu vida, no hay salvación en tu vida. Eso es lo que te está diciendo este pasaje, ¿no? No vas a disfrutar de lo que se dice del versículo 1 hasta el 6 de Apocalipsis 20. El que venciere, el que se mantenga firme, fiel a la Escritura, y en obediencia, y en confianza, y en amor a ella. Y si no estás forjando esto, lo que te espera es lo que dice ahí, ¿no? Vas a tener una parte, ya tenés comprada esa parte, ¿no? En el lago que arde con fuego y azufre. Ya está. No hay vuelta atrás. Esto no se trata de, encima ahora salís, y como decíamos la semana pasada, ¿no? De salir ahora todos empoderados y pensar cosas que no tenemos que pensar. No, fíjate la Escritura, lo que dice. ¿Quién va a heredar el lago eterno de fuego? ¿Y quién va a heredar la presencia gloriosa de Dios por la eternidad? La cobardía no es un asunto para la burla, sino un asunto que nos debe horrorizar, según Apocalipsis. No es un juego la cobardía. Si te pones a pensar, la valentía es característica del ciudadano del cielo. La cobardía no. Y te digo esto, ¿no? De las características del ciudadano del cielo, porque hagamos algo, ¿no? Los puntos y las cualidades que vemos en este salmo, llevémoslas, si quieren, a otro ámbito, que no tenga que ver con la valentía. Encajarían igual perfectamente en el carácter del creyente. Porque sin tener en cuenta tal vez la valentía, estamos llamados a reconocer nuestra miseria cada día de nuestra vida. Estamos llamados a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Lo vimos en casi todas las secciones de este salmo. El creyente obedece la palabra del Señor. Y no solo en este salmo, en diferentes textos y predicaciones hemos visto eso. El creyente está llamado a dedicar su vida a la Escritura, a buscar a Dios a través de la Escritura, a amar la Escritura para amar a Dios. Entonces este carácter valiente tiene que estar arraigado sí o sí en la vida del creyente. Y no solo que tiene y debe, está arraigado, hermanos. Es una realidad en la vida del creyente. Y si no es una realidad en tu vida, bueno, examínate. Examínate qué está pasando a la luz de todo este pasaje. Y ten en cuenta las consecuencias de las que te habla Apocalipsis 21. Si no estás siendo un valiente, arrepentite hoy. No esperes a que termine el partido, después festejes. No, porque Cristo puede venir antes. Cristo puede venir antes de que termine esta predicación. ¿Qué más vas a esperar para arrepentirte, para reconocer tu miseria y extender esas manos hacia las manos ya extendidas de nuestro Dios misericordioso, que te salve y que te haga un valiente escritural, como lo dice la palabra del Señor? Un valiente que reconoce su miseria, que confía en la palabra, que obedece la palabra, que gasta, invierte todo su tiempo, sus recursos y su vida, está dedicado totalmente a la palabra, pero que ama al Señor.
Reconoce hoy tu pecado y anda a los brazos de Cristo. Él te espera con misericordia si vas en fe y arrepentimiento. Y si tal vez sos un creyente y lo sabes y estás seguro y firme en tus convicciones y no ves estas marcas, bueno, hay una contradicción entre lo que estás profesando y lo que realmente sos tal vez, o lo que estás viviendo. Nuevamente, arrepentite. La vida del creyente es una vida de arrepentimiento. No son las características dignas de un ciudadano del cielo. Tenés que vivir como un ciudadano del cielo acá, antes de llegar al cielo. Buscar la justicia, buscar la piedad, buscar al Señor. Entonces, hermanos, que este tema de la valentía no nos deje solo que, bueno, hay momentos en la vida en los que tengo que mostrar la valentía. Sí, puede ser que eso sea así, pero forjar la valentía es cada segundo de la vida del creyente. Forjar esa valentía es en la intimidad, es en lo público, es todo el tiempo. Y si te pones a pensar, como te dije a lo último, estos puntos los podrías poner en otra predicación, igual quedan bien para animarnos a tener una vida piadosa, sin tener que hablar de la valentía. Pero si sos un cobarde todavía, bueno, arrepentite de corazón y clama al Señor por misericordia para que puedas mostrar todas estas características que hemos visto en el día de hoy y el domingo pasado. Así que oremos al Señor para que pueda obrar en nuestras vidas a través de su palabra. Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por lo que acabamos de escuchar. Te pedimos, Padre, y te rogamos que extiendas tu misericordia hacia nosotros. Padre, si hay algún indicio de cobardía, Señor, si hay un indicio de que no es digno de un habitante, de un ciudadano del cielo, Padre, que nos lo muestres y que podamos luchar contra eso. Padre, sabemos que dependemos de ti en cada área de nuestra vida. Si tú no obras en nuestra vida, nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Eso lo tenemos claro, lo hemos hablado tantas veces. Dependemos y confiamos en ti para que hagas la obra. Pero también está en nosotros la disciplina y la responsabilidad de, por tu gracia y por tu misericordia, buscarte, Señor. Dependemos de ti para eso, pero lo tenemos que hacer, Padre. En lo que requiere diligencia de nosotros, Señor, no permitas que seamos negligentes, perezosos, sino que pongamos todo nuestro esfuerzo, Señor, en lo que nos corresponde. Señor, esto de la valentía bíblica no es un lujo, no es un plus al que debemos apuntar como un ideal. Tiene que ser una realidad en nuestra vida, si no, algo mal está pasando y algo mal va a pasar, Señor. Señor, que seamos de ellos que vencimos cuando llegue el final de los tiempos o cuando llegue el final de nuestra vida, Padre. Que no seamos de los cobardes incrédulos que ya tienen un lugar señado, apartado, donde arde el fuego, Señor, y que nunca se va a apagar. Señor, que no nos tomemos esto a la ligera, que podamos forjar este carácter cada momento de nuestra vida, y aún eso se va a reflejar en lo exterior cuando tenga que reflejarse, Padre. Señor, danos de tu gracia. Necesitamos tanto, Señor, tu misericordia, que sigas extendiendo ese amor fiel, continuo, leal, fuerte, Señor, constante, bondadoso, porque somos tan miserables, Señor. Me imagino mi vida espiritual, Señor, y a veces soy ese mendigo que ni siquiera está arrodillado, Señor, está tirado en el piso. Así es mi vida, Señor, de frágil, de lastimosa, Señor, de débil, Padre. Pero ayúdanos hoy como primer acto, Señor, de arrepentimiento, por extender nuestras manos a tu palabra, a tu verdad, para arrepentirnos, Señor, y confiar en ella. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.